fidelidad, fruto del Espíritu en los fieles, su Iglesia. La fidelidad, según la Escritura, es una virtud propia de Dios y de los que por su gracia le son fieles. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Cuando obedecemos al Espíritu, Él manifiesta en nosotros la fidelidad de Cristo, la lealtad a Dios y a la doctrina de la fe. Esta fidelidad a Dios y a su palabra es fruto del Espíritu en nosotros, los fieles seguidores de Cristo. No es una virtud humana. El que no conoce a Dios no tiene el fruto del Espíritu y es infiel con Dios y con los hombres. Mateo 23:23. El Señor Jesús decía: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, actores que fingen fidelidad a Dios. Habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debíais haber practicado». Hebreos 11:24-27. Habla de Moisés, siervo del Señor. Por la fe, fidelidad, lealtad a Dios, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mateo 25:21. Jesús profetiza en parábola. El Señor del reino de los cielos le dijo a su siervo que le entregó sus bienes y se los multiplicó: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel en la era actual, sobre mucho te pondré en la era venidera. Entra en el gozo de tu Señor. Lucas 16:10. El Señor Jesús dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, infiel, también en lo más es injusto, infiel. Hechos 11:23. Enviaron a Bernabé que fuese hasta la nueva iglesia de Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito, intención y firmeza de corazón permaneciesen, perseverando hasta el final, fieles al Señor. Efesios 1:1.
En la carta a la iglesia en Éfeso escribe: Pablo, apóstol enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles dignos de confianza en Cristo Jesús que están en Éfeso. Colosenses 1:2. Pablo escribe: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Timoteo 3:11. Pablo exhorta a las hermanas esposas de los diáconos en Cristo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no diábolas, sino sobrias, fieles en todo. 2 Timoteo 2:2. Pablo escribe al discípulo de Cristo: lo que has oído de mí, la palabra de Dios, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, confiables, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tito 2:10. Pablo escribe a los servidores que se sujeten a sus amos, no robándoles, sino mostrándose fieles en todo, muestren una fidelidad perfecta para que en todo honren la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. 3 Juan 1:3. Me alegré muchísimo cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad a Cristo y sus instrucciones, y de cómo estás poniendo en práctica la verdad que es Cristo. Filemón 1:5. Tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. 3 Juan 5. Querido hermano, le dice Juan a Gayo, tú obras fielmente todo cuanto haces en el servicio que prestas a los hermanos fieles, especialmente a los desconocidos, al hospedarlos. Hebreos 13:4. Vosotros mismos estáis en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, por tanto, tengan todos en alta estima, en gran respeto el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los fornicarios. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, y sus elegidos, y sus fieles. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué dice de la fidelidad de los creyentes cuando aún no había venido el Espíritu de Cristo a morar en sus corazones? Segunda de Crónicas 31:18. Entre el pueblo de Dios eran contados sacerdotes y levitas conforme a sus oficios y grupos,
eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas. Toda la multitud con fidelidad se consagraban a las cosas santas, se consagraban fielmente en santidad. Segunda de Crónicas 34:12. Los mayordomos daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que reedificaran lo que había sido destruido. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y los hombres hicieron el trabajo fielmente. Salmos 31:23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles, leales, confiables guarda Jehová, y paga abundantemente, le da con creces su merecido al que procede con soberbia. Salmo 101:6. Así dice Jehová: mis ojos pondré en los fieles, leales, confiables de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad, amor leal de tu juventud. Recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Habacuc 2:4. Jehová dice al profeta: escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Ezequiel 48:11. Así dijo Jehová: los sacerdotes santificados, consagrados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, quienes me sirvieron fielmente, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Oseas 2:20 y 19. Dios prometió a su amada la iglesia: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Amén. Los que quieran, repitan conmigo orando esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús por tu Espíritu que nos da tu fidelidad en Cristo. Ahora tu Espíritu nos hace permanecer fieles y libres del pecado y de la muerte. Nuestros mayores nos enseñaron a vivir en la carne simulando virtudes y a ser
aparentemente fieles. Pero nos sentíamos culpables, porque en verdad éramos infieles. Ahora por tu palabra nos damos cuenta que todos sin Dios éramos infieles. Gracias, Padre, porque en Cristo somos fieles a nuestro matrimonio, a nuestros pastores, a las autoridades del mundo, a los hermanos y amigos y hasta nuestros enemigos. Como tú, Señor Jesús, no puedes negarte a ti mismo, y permaneces fiel a tu palabra, así tampoco nosotros en Cristo podemos dejar de ser fieles a tu palabra, aunque otros sean infieles. Gracias, porque sin mérito propio alguno, nos haces a tu imagen y semejanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.